hambre de nuestro tiempo es este ímpetu de transformación que nos circunda, donde todo es posible y por lo mismo donde caben todas las hazañas. Muy difícil definirlo en este momento y con pocas palabras, pero casi se podría decir que era como un genio para esos negocios. Don Carlos E. Pinzón, el rey del café. La historia de don Carlos E. Pinzón es francamente fascinante. El New York Times llegó a denominarlo el rey del café. Él solo llegó a exportar entre el 30 y el 40% de la producción de café que se establecía en Colombia. Tuvo nexos con casas comerciales de Estados Unidos y de Inglaterra en tiempos en los que las vías de comunicación eran limitadas. Participó en todo el proceso cafetero, fue propietario y productor. Tuvo además trilladoras y exportador sobresaliente e importantísimo. Y le quedó tiempo también a don Carlos E. Pinzón para impulsar obras tan importantes para la economía regional como el cable aéreo, 71 kilómetros de Manizales a Mariquita, y el ferrocarril que llegó hasta las goteras de Manizales. Un personaje absolutamente fascinante, don Carlos E. Pinzón, quien prácticamente movió y dinamizó la economía de Manizales en las primeras décadas del siglo XX. Carlos E. Pinzón. Don Carlos E. Pinzón Posada nació en Medellín en 1874 y murió en Nueva York en 1925. Sus primeros estudios los realizó en Manizales y los concluyó en Bogotá. En 1897 contrajo nupcias con Adelina Hoyos. Siempre tuvimos un cuadro bien enmarcado con fotografías de él. Y lo que se hablaba de él era de cómo era, que era pelirrojo, que era muy activo, los negocios en que intervenía, los consejos que daba a la gente acerca de negocios porque iban a consultarle. Bueno, muy buen padre de familia, buen esposo. Siempre me he sentido muy orgullosa porque la presencia de Papá Carlos, como le hemos dicho todos sus nietos, ha sido constante a lo largo de nuestra vida. Generalmente en las reuniones de familia algo se tenía que decir de Papá Carlos. Como un empresario impresionante, un creador de empresas. Pero hay un dato interesante acerca del papá de Carlos E., o sea, de mi bisabuelo paterno, Antonio Pinzón, que él trabajó en negocios en Ambalema, que en esa época era un puerto importante del Alto Magdalena. Eran sobre tabaco. Carlos E. Pinzón fue un prohombre, hijo de Antonio Pinzón, personaje que viene de Bucaramanga, de Santander, donde allí conoció lo que era el café, este gran producto que es traído a Colombia por los jesuitas hace mucho tiempo. Llega don Antonio a estas tierras, se establece en Manizales y empieza a cultivar el café y a promover que la gente tomara café, porque le quiero contar que en esa época pues Manizales era un epicentro europeo. Aquí llegaban las mercancías de Europa, pasaban por aquí para repartirse por todo el país y se tomaba más el té que el café. Don Antonio, papá de Carlos E., empieza a promover
que la gente pueda tomar café y compra la primer finca o la funda, la primer finca El Águila, donde apenas contaba con 10.000 palos de café. Posteriormente empieza a comprar más tierras y crea la finca El Arenillo, que tenía más de 120.000 árboles. Y así poco a poco fue creciendo su cultivo del café. Él aprendió del papá, innegablemente, de la mamá, Mercedes Pinzón, y de su padre aprendió en la finca El Águila. Allí fue donde él aprendió. Estar con el papá, con Antonio Pinzón, cultivar en la época, estamos hablando de 1890, 10.000 arbolitos de café, era mucho. Exportarlo en pergamino, eso era una odisea. Y luego someterlo, luego cuando le dicen que no lo exporten en pergamino, que lo exporten en almendra, en pilones de madera, no, pues peor, es un trabajo impresionante. Pero sobre todo, buscar el comercio internacional. Muere don Antonio y deja a su hijo Carlos E. Pinzón encargado de los negocios porque no había quien más tomara las riendas, un joven de 15 años. Y este muchacho precoz, visionario, arriesgado, empieza a crear empresa y aprovechando el bajo precio de las tierras con ocasión de la Guerra de los 1000 días, empieza a comprar tierras y llega a comprar extensiones grandísimas en el Valle, en Antioquia, en Caldas. Allí sale la finca El Arenillo con más de 120.000 plantas y empieza, lo que usted dice, a producir el café. Pero no contento con esto, se va a buscar el mercado al exterior. Empieza por exportar a Inglaterra, después se va a Nueva York y allí crea una oficina para la exportación del café. Papá Antonio tenía pues El Águila, tenía fincas, pero también tenía un almacén al frente de donde es hoy el Hotel Las Colinas. Incluso esa casa, si uno mira hacia arriba, ve arriba un emblemita MPDP, Mercedes Posada de Pinzón. Ahí tenía Papá Antonio el almacén y él importaba de Inglaterra sobre todo mercancía, paños, me imagino que herramientas, bueno, qué sé yo. Papá Carlos, cuando murió Papá Antonio, empezó pues con ese almacén, continuó con ese almacén y ligero, entonces se fue pues involucrando con las fincas de su papá y poco a poco empezó él a especializarse, digamos, en la parte del café. Carlos Pinzón aprendió inglés, estudió inglés. Eso le permitió comunicarse directamente con los importadores. Él se vinculó más que todo con el mercado de Nueva York, con Estados Unidos en general. La época de oro de Manizales, a juicio de la revista Dinero, coincide con los tiempos dorados de Carlos E. Pinzón, quien movilizó mercancías con centenares de mulas y con 8 barcos que navegaban entre la Virginia y Puerto Isaacs sobre el río Cauca. Tuvo una sagacidad espectacular. No comprar fincas grandes de café, sino pequeñas fincas de 30 o 40 hectáreas, máximo 50 hectáreas, dividir una finca de 50 en 2 o en 3 y manejar la finca a través de agregados. Lo de agregados es espectacular, porque es este señor con su señora, con sus 15 hijos, manejando un lote de 15 o de 20 cuadras. Si se necesitaba peones, se buscan los peones, se alimentan los peones allí en la finca, pero el café se escoge los granos maduros, se va cogiendo el grano maduro con juicio, sin tumbarlo, no como hacen hoy a la carrera. No, en la época era con ese juicio, con que iban cogiendo los granos maduros. Es todo un proceso bien interesante y bien bonito. Ya cuando hablamos del año 1900, 1905, nos encontramos con un Carlos Pinzón que tiene 30 fincas, que está comprando fincas en Tolima, en lo que era el departamento de Caldas, con Caldas, Quindío y Risaralda, y en el Valle del Cauca. Un montón de fincas. Pero además, ¿en qué piensa?
exportar un buen café, y para exportar un buen café necesita trilladoras. Entonces, si tiene 30 fincas, tiene 25 trilladoras en Manizales, en Pereira, en Armenia y en las principales poblaciones. Las trilladoras le permiten controlar la producción de café, el mercadeo de café, el beneficio del café y exportar cuando quiera. Pero además, si tiene trilladoras y puede exportar café, ¿cómo lo va a distribuir? Donde caben todas las hazañas. Fue quien realmente levantó la exportación de café en el país entre 1905 y 1925. Pinzón llegó a exportar entre el 30 y el 40% del total de la producción nacional. A finales del siglo XIX, el café se transportaba a lomo de mula por el páramo hacia Honda y allí en vapores por el río Magdalena. Sus mulas también se movilizaban hacia los puertos del río Cauca. Para poder exportar su café, tenía una flota de barcos que iban desde Cartago, la Virginia, hasta Puerto Isax. También exportaba por Buenaventura y exportaba por Puerto Colombia. Impulsó la creación del cable aéreo y del ferrocarril para que llegara a Caldas, precisamente pensando en facilitar el transporte. Entonces hay dos puertos, el puerto de Honda, al principio por caminos de herradura, después por el cable aéreo, y luego desde Honda en barquitos por el río Magdalena. Es la dimensión, es pensar en grande, es pensar en tener toda la dinámica, es pensar en tener todo el proceso. Ese tipo era genial, por eso lo llamaban el rey del café de Colombia. Él se preocupó por cada uno de esos aspectos en la línea del café. Por ejemplo, estimuló mucho la fabricación de costales entre familias de muy escasos recursos y entre personas discapacitadas. Eso me llamó siempre mucho la atención. Fue un patrono muy bueno. En esa época pues no existía el seguro social, pero sus trabajadores, muchísimos, con el apoyo de él lograban conseguir casa, educar a sus hijos, tener una vida pues digna. Diversifica sus negocios y se convierte en importador, rematador de renta de licores y propietario de minas como La Coqueta y La Cascada. Introdujo al país las guardiolas, máquinas que facilitaban el secado del café. Don Carlos E. Pinzón constituyó un emporio económico de tal magnitud que llevó a convertirse en las primeras décadas del siglo en uno de los más grandes del país. Sus negocios convirtieron a la pequeña ciudad de Manizales en el primer centro de manejo de divisas. Los grandes importadores venían desde Bogotá y Medellín a su casa en Manizales. Circulaba tanta moneda en su negocio que fue uno de los fundadores de los bancos de Caldas y de los Andes y llegó a acumular lingotes de oro en grandes cantidades. Lo que hizo fue, si yo tengo barquitos para exportar café, necesito traer al mismo tiempo artículos manufacturados del mercado de los Estados Unidos, inclusive del mercado de Europa, y distribuir en Manizales, de modo que aquí tiene una gran distribución de artículos manufacturados que se van para el sur de Antioquia, lo que es hoy en día el antiguo Caldas, y el norte del Valle del Cauca y centro del Valle del Cauca, de modo que es además un comerciante, no solamente de café, sino de productos manufacturados. Allí llegaban importadores y exportadores de todo el país y se crea casi que una casa de cambio y de divisas. Los marcos, los francos, las libras esterlinas y los dólares pasaban por la casa de Carlos E. Pinzón todos los días con los negocios que hacía con Europa y con Estados Unidos. Es así que esto le da
también motor a don Carlos E. Pinzón para crear la iniciativa del Banco de los Andes, el Banco de Caldas. Entonces, él sí manejó $1 millón y cuando la quiebra que se da en el año 1920 por razones, por culpa del invierno, por la sequía por culpa del verano, por la sequía del río Magdalena, cuando se quebró, perdió $2,5 millones. Perder $2,5 millones en el año 1920 es un infierno. Es como perder $20 millones hoy en día, porque es que el dólar de esa época era diferente al dólar de hoy. El dólar se ha venido devaluando. Hubo un momento en 1918 que el peso costaba más que el dólar, ¿no? Él perdió sus $2,5 millones, pero al momentico él se resarció y superó esa pérdida y amasó mucho dinero. Fue tan importante Papá Carlos como exportador de café que después de que él murió, pues no había una persona, había muchos exportadores, pero no había ninguno con la capacidad económica suficiente para hacer las exportaciones que Papá Carlos hacía, para comprar las cantidades de café que él compraba. Y pues la gente se puso a pensar y se reunían qué vamos a hacer pues para poder continuar con este comercio del café en ese nivel. Pasado el tiempo, se fundó la Federación de Cafeteros. Dicen los que saben que si Papá Carlos no hubiera muerto tan tempranamente, probablemente la federación no se habría creado o habría sido mucho más tardía. Se tuvieron que unir y conformar la federación para poder hacer esas exportaciones en el volumen que se requería. Algunas personalidades nacionales se vincularon con sus actividades comerciales. Los presidentes Rafael Reyes y Carlos E. Restrepo lo llamaron a que hiciera parte de sus respectivos gabinetes, pero les contestó: tengo demasiadas cosas por hacer. Hizo una pausa en sus múltiples actividades empresariales para ocupar un escaño en el Consejo de Manizales y para contribuir de manera decidida en la fundación de la Cámara de Comercio de Manizales. Decidió impulsar 2 proyectos vitales para el desarrollo regional: el ferrocarril de Caldas y el cable aéreo de Manizales a Mariquita. Al morir, en 1925, se había convertido en la principal fuente de empleo de la región, superando al Estado y en el primer comerciante que llevó el café colombiano a Estados Unidos. Sí, él lo nombró ministro de Hacienda, él no quiso aceptar. Él era muy amigo de López Pumarejo. Lo que pasa es que Alfonso López Pumarejo tenía, aquí en Manizales, tenía una compra de café. Y López Pumarejo tenía una compra de café en Honda. Por lo tanto, todos estos comerciantes eran muy amigos entre sí. Y eran muy amigos para comprar el café, se ponían de acuerdo para los precios, para la exportación, para mercadear el café, para exportar y para importar artículos manufacturados. Y él era amigo de todo el mundo, se dice que era muy amigo de todo el mundo. Como buen empresario, amigo de los liberales y amigo de los conservadores. Era muy afable. Era muy buen amigo de sus amigos y mantenía muy cerca a los que, entre comillas, serían enemigos políticos, aunque pues prácticamente no tenía enemigos. Trabajar con todo el mundo y no hacer discriminaciones en política significaba tener acceso a la verdad, tener acceso al mundo económico, tener acceso a la macroeconomía y sobre todo a la gran política, porque es que la economía y la política van de la mano. De modo que él tenía acceso, entre comillas, a los secretos de Estado y mantenía mucha relación con los compradores de Estados Unidos que le enviaban información económica. En la época todo se movía por cable y moverse por cable significaba moverse lentamente. Y cuando usted recibe una revista, la recibe la revista ya con 3 meses o 4 meses, pues ya está envejecida. Entonces un tipo con un gran carisma, una gran personalidad
y una gran seriedad para los negocios. Tema importante, don Carlos E. Pinzón, en el año 1914, con otras personalidades de la ciudad, le da por crear la Cámara de Comercio Manizales. ¿Con qué fin? Con el fin de aglutinar a los comerciantes, a los empresarios, apoyarlos, ser el vocero de los empresarios y comerciantes, y así arranca la Cámara de Comercio de Manizales, creada por el gobierno el 14 de febrero de 1914. Tanto así que inicialmente es el vocero y es el que habla a nombre de los comerciantes, y solo en el año 1931 ya el gobierno nacional le da las facultades de llevar el registro mercantil. Pero fue don Carlos E. Pinzón el fundador de la Cámara de Comercio de Manizales, de la Sociedad de Mejoras Públicas y de todas estas empresas que hemos tenido. Murió en Nueva York a los 51 años de edad. El alcalde y varios dignatarios le rindieron un sentido homenaje y su féretro fue embarcado hasta Buenaventura. A su paso por Panamá, los braceros detuvieron el barco para rendirle un homenaje. Envolvieron el féretro en una bandera panameña y el arzobispo celebró una misa solemne. La muerte que quería, dijo que una muerte suave. Yo supongo que la tuvo suave porque él murió por un problema renal. Cuando él se fue para Estados Unidos en busca de salud, porque tenía un problema renal y cardíaco, estuvo pues hospitalizado un tiempo, después le dieron de alta, pero debería permanecer en Estados Unidos, entonces se fueron para un hotel, mi abuela y él. Y un día, que estaba con unos amigos allá en ese hotel, dijo: yo voy a salir de aquí para el cementerio como he querido, de pie, porque en los ascensores de este hotel no cabe un ataúd acostado. Sí, Carlos E. Pinzón era un prohombre. Alguna vez calificaba yo a Gustavo Robledo y Sasa como que personajes como este no nacen todos los días. Igual con Carlos E. Pinzón. Con 51 años, muere muy joven, desafortunadamente, muere en Nueva York. Y hay una anécdota bien importante. Su señora esposa lo acompaña ya en el féretro desde Nueva York, se vienen en barco, llegan por Panamá. Era tan importante Carlos E. Pinzón que lo estaban esperando en Panamá y allí le hacen un homenaje y envuelven su ataúd en la bandera de Panamá. Y así sucesivamente sigue viajando hasta que llega a Cali y toma el tren, donde en varias estaciones hasta llegar a Cartago le hacían también paradas para hacerles homenaje. El tren no llegaba en ese momento sino hasta el Guayabito. Allí llega ella con el féretro de don Carlos E. Pinzón y habían más de 200 jinetes en esa época esperando a don Carlos E. Pinzón para acompañar el féretro hasta Manizales. La muerte de don Carlos E. Pinzón marcó un hito, un antes y después de la economía en esta región del eje cafetero, un antes y después de la protuberancia del café y de tantas cosas buenas a la economía que trajo este señor.